Que tú seas glorificado hoy, Señor. Que tu reino sea avanzado. Queremos exaltar a Cristo. No queremos exaltar a ningún hombre, ninguna persona, Señor. Que yo pueda desaparecer ante los ojos de las personas. Y que Cristo sea engrandecido en nuestras mentes, Señor. Es lo que deseamos, Señor. Gracias te damos. Te necesito, pido por la unción de tu Espíritu para hablar de ti. Estoy muy necesitado de ti, Señor, y lo reconozco. Háblanos, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 19. Cuando yo estuve en la high school, mi primer año, un freshman en el high school, hace muchos años, estoy como 14 años entrando ahí, dije a mi mamá, quiero hablar, quiero ser testigo para Cristo, quiero hablar con las otras personas ahí del Señor, quiero ser usado de Dios para impactar a esa escuela. No fui muy exitoso en ese deseo, porque al llegar a la escuela no reconocí, mejor dicho, un pecado en mi vida que traí por muchos años. Y tengo que confesar que hay momentos cuando todavía lucho con eso, pero Dios me ha mostrado esa debilidad. Ese pecado es el temor de los hombres, el temor de las personas y el deseo de agradar a las personas más que a Dios. Llegando a la high school, lo que más me interesaba era caerles bien a las personas allí, ser popular, ser reconocido como un buen jugador de fútbol americano, ¿verdad? Ese fue mi interés superior, más que alcanzar a esas personas con el Evangelio. Una vez, tengo vergüenza de decirles eso, una vez estuve terminando una práctica de fútbol americano y y un muchacho me preguntó acerca de mi playera. Tuve un mensaje cristiano en mi playera, aunque no era tan obvio que era cristiano, pero era una playera cristiana. Y me preguntó, ¿qué significa eso? ¿De qué se trata eso? ¿Sabes qué lo dijo? Lo que le dije, no sé qué significa, le dije, no sé. Y qué bueno que Dios es misericordioso con nosotros. Pero realmente fue un fracaso porque hice concesiones con el mundo, porque lo que me interesaba más fue la popularidad, caerles bien a las personas y no realmente hablar de mi fe. Tuve ese temor. No es que nunca hablé de Cristo, pero por gran parte fue un fracaso en lo que originalmente quise hacer. En la historia de hoy vemos otro hombre que fracasó de la misma manera. Toda su vida realmente, ese hombre es Lot. Y es increíble que en el Nuevo Testamento nos dice que Lot fue un creyente. Fue un seguidor del Dios verdadero. Fue un hombre justo, según Pedro. Primero de Pedro dice, Lot fue un hombre justo. Si no fuera por eso, yo no pensaría eso. Si no fuera por lo que Pedro dijo acerca de él. Porque su vida parece como una persona que realmente no tuvo ningún impacto en su entorno, sobre las personas alrededor de él. Hasta su propia familia también fueron perdidos prácticamente. Así que vamos a leer de Lot. Lot en el versículo 3, capítulo 3, si no lo tienen que ver, pero en el capítulo 3 de 12 nos dice que Lot había escogido vivir cerca de la ciudad de Sodoma. Dice que estableció su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Sodoma era una ciudad de mucha perversión, llena de maldad. Y nos dice en el capítulo 14, un capítulo después, que Lot, el sobrino de Abraham, ahora habitaba en Sodoma. Entonces, ¿dónde comenzó? Primero estaba con Abraham, luego él puso su campamento ahí cerca
a la ciudad de Sodoma. Estaba atraído por ese lugar hermoso, por el materialismo de ese lugar. Muy pronto él ya estaba viviendo adentro de Sodoma. Y luego nos dice aquí en el capítulo 19, versículo 1, nos dice que Lot, dice que caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma y Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Lot, ¿ahora dónde está? En la entrada de la ciudad de Sodoma. ¿Qué significado tiene eso? En aquellos días los gobernantes de la ciudad, los líderes de la ciudad, eran los que tenían su puesto ahí a la entrada, a las puertas de la ciudad, ahí junto al portón de la ciudad. Eran los líderes del comercio o de los líderes políticos de las ciudades. Así que es decir que Lot ha tenido un patrón de hacer varias concesiones en su vida. Ahora él está ahí mismo en el centro de ese lugar. Y realmente no está teniendo ninguna influencia positiva sobre su entorno, sobre esa ciudad malvada. Si ustedes recuerdan, Abraham en el capítulo 18 estaba hablando con Cristo, el Cristo preencarnado, Jesucristo mismo, Dios mismo, había llegado en forma de humano, aún antes de su encarnación, para hablar con Abraham. Y llegó junto con dos ángeles. Es una historia fascinante. Para los que no estaban aquí pueden escucharlo en los mensajes del internet, si gustan. Pero Cristo y dos ángeles habían llegado. Cristo, el Señor, había quedado hablando con Abraham y envió a los dos ángeles a Sodoma para ver la condición de las cosas allí. Así que en el capítulo 19, versículo 1, llegan aquí a las puertas de la ciudad y ahí encuentran a Lot como un gobernante de Sodoma, quizás, es lo que parece. Versículo 2 dice, les dijo, es lo que dice Lot a los ángeles: por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos, es decir, los ángeles. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron. Entonces esos ángeles están diciendo: no, nosotros vamos a pasar la noche en la plaza. No, está como, no quieren hacer eso. Eso no es buena idea. Es como si tú vivieras en una ciudad grande, pues aún aquí probablemente no permitirías que alguien pasaría la noche afuera, pero imagínate como en Los Ángeles o Nueva York, una ciudad así, llegan unas visitas y dicen: vamos a pasar la noche en la plaza. Eso no es buena idea, vengan a la casa, por favor. No quieren pasar la noche allí. Es lo que sucedió en esta historia. En versículo 4 es donde vemos la razón que Lot realmente no quería que pasaran la noche en la plaza. Versículo 4 dice: aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿listos para esto? ¿Dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Queremos tener sexo con ellos, es lo que literalmente están diciendo. Todos los hombres de la ciudad llegaron, noten eso, dice tanto los jóvenes como ancianos. La palabra que es traducida como jóvenes ahí, pues es una palabra que se usa para niños de 7, 8 años. Entonces podemos imaginar, o no queremos imaginar esta escena, pero estamos hablando de abuelos con sus hijos y con sus nietos llegando ahí. ¿Para qué? Para violar a dos hombres, tener relaciones homosexuales con esos dos hombres que han llegado. No saben que son ángeles, pero han llegado unas nuevas personas a la ciudad y ellos dicen: vamos a ir a violar a esos hombres, vamos a tener relaciones con ellos, tanto los ancianos como los jóvenes. Eso fue un lugar muy perverso, un lugar lleno de cosas que hasta nuestra sociedad no podemos, estamos acercándonos en nuestra sociedad a este nivel, pero imagínate eso, el abuelo ahí con su hijo, con su nieto: hijo, vamos a ir
violar a dos hombres que han llegado, vamos a tener relaciones homosexuales. Rápido, termina tu cena, vamos a ir a tener una fiesta, vamos a violar y tener una orgía sexual con esos hombres. Es algo bien pervertido, algo... No quiero pensar más en eso, pero nomás quiero que sientan la gravedad de la situación de esta ciudad. Que estos hombres, tanto que los niños jóvenes, los niños ya estaban deseando eso. ¿Qué significaba eso? Que probablemente sus abuelos, sus tíos, sus papás los estaban abusando sexualmente desde el tiempo que eran chiquitos. Y espero hablar de eso, pero esa es la realidad de lo que estaba pasando en ese lugar. Nos dice más adelante que las hijas de Lot eran vírgenes. La primera vez que leí eso, yo dije, bueno, qué buenas muchachas que eran, o sea, quizás muy piadosas, que se permanecieron como vírgenes todo ese tiempo en una ciudad tan corrupta. Y luego pensé, me cayó el 20 de que probablemente no fue tan difícil para una mujer quedar como virgen cuando toda la ciudad estaba más interesada en tener relaciones homosexuales. Con razón que las muchachas eran vírgenes. Bueno, ¿cómo responde Lot? Versículo 6. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí, les dijo, no sé si para Lot ese era algo muy tonto, él estaba mostrando mucha valentía en este momento, no sé, pero cerrando la puerta detrás de él, les dijo, por favor, amigos míos, amigos, algo les cae extraño en esas palabras, amigos míos, estos eran los amigos de Lot, eran sus amigos, no cometan tal perversidad, no cometan tal perversidad. Lot dice, lo que ustedes quieren hacer es algo perverso. Entonces les hago la pregunta, ¿es algo perverso realmente? La homosexualidad, estamos viviendo en una cultura llena de eso, que está promoviendo eso en la televisión, en las películas. Muchos de ustedes que están en la escuela están escuchando de los maestros, de las personas que dicen que eso está bien, es una vida normal. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es un pecado o es algo normal, es algo natural? No nos toca a nosotros decidir. Nosotros no somos Dios. Nosotros no hemos creado el sexo. Dios es el autor del sexo. Y con razón Él, como consecuencia de ser el diseñador del sexo, Él nos puede decir para qué es el sexo. En la Biblia nos dice claramente, podemos verlo aquí en la pantalla del libro de Levítico, capítulo 18, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Y más adelante en Levítico, capítulo 20, versículo 13, si alguien se acuesta con otro hombre, como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable, y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Entonces eso fue la ley del Antiguo Testamento. Eso no es decir que nosotros como cristianos tenemos derechos para ir a matar a los homosexuales. No estoy diciendo eso para nada, pero bajo la teocracia del Antiguo Testamento, eso es lo que era la ley. Entonces, algunas personas van a ver eso y decir, bueno, eso fue el Antiguo Testamento. Ahora nosotros estamos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice la Biblia de hoy? Pues no lo tengo en la pantalla. Pueden buscarlo si quieren, lo voy a leer aquí en Romanos 1. Dice así. Romanos 1, versículo 26. Por tanto, Dios los entregó, y quiero explicar que en estos versículos de Romanos 1, los puedes buscar luego, ahorita si quieren. Ahí en Romanos 1, Dios nos dice, nos habla, Pablo está explicando acerca de cómo las personas, aunque tenían conocimiento de Él, habían rechazado a Dios y en vez de adorar al Creador, empezaron a adorar las cosas creadas, los reptiles, los animales, en vez de adorar al Creador, adorando a ellos mismos como Dios de su propio mundo. Y esas personas, como aunque tenían ese conocimiento de Dios, rechazaron a Dios. Dice aquí en el versículo 26, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza, es el lesbianismo. Versículo 27,
Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Así que la Biblia, hermanos, la Biblia está clara en este punto. Tú no eres Dios, yo no soy Dios. No nos toca a nosotros decir, pues si quieren hacer eso está bien. No, nosotros no tenemos ninguna autoridad para decir eso, pero Dios sí. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Quizás en las mentes de algunos de ustedes están poniendo algunas objeciones. ¿Pero qué de eso? A lo mejor algunos dicen, pues, es que nacen así. No es que la gente nace, algunas personas nacen así. ¿Es un argumento legítimo o no? En el libro de Salmos, Salmo 51, David dice, pues yo soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. La Biblia enseña en muchos otros pasajes que cada ser humano ha nacido como pecador. Adán y Eva pecaron y como consecuencia toda su descendencia han heredado su pecado. Por el pecado de Adán nosotros nacemos como pecadores. Somos pecadores tanto por hecho como por nacimiento. Así que les hago la pregunta. El hecho de que yo nací como pecador, ¿quiere decir que está bien para mí pecar? El hecho de que yo nací así, con una tendencia, con una naturaleza pecaminosa, ¿quiere decir que está bien para mí pecar? No, ¿verdad? Y realmente, entonces eso no es un pretexto. Pues nacieron así. Pues a lo mejor alguien más nació y, para clarificar, yo no pienso que realmente las personas nacen así. Y científicamente no hay evidencia buena que señala así. No creen lo que les dicen en la escuela o en los programas de televisión, porque la buena ciencia realmente demuestra que es muy poca la evidencia que hay personas que nacen así. Pero es cierto que hay personas que nacen con ciertas tendencias pecaminosas. Hay personas que nacen por su ADN. Su ADN tienen la debilidad de tomar mucho. O tienen la debilidad de enojarse fácilmente. ¿Quiere decir que está bien para esas personas enojarse y tomar mucho? No, ¿verdad? Así que quizás una persona nace con ciertas tendencias, un hombre nace con ciertas tendencias femeninas. ¿Quiere decir que eso le da un pretexto para ser homosexual? No, ¿verdad? Como hombre, yo, para que sepan, siempre he estado atraído a las mujeres. Pero para darles un ejemplo, como hombre, naturalmente, en mi naturaleza de ser humano, tengo una atracción para las mujeres. ¿Quiere decir eso entonces que yo tengo el pretexto, tengo una razón legítima para ir y buscar y acostarme con cualquier mujer? ¿Solo porque tengo una atracción física natural para las mujeres? No, ¿verdad? Algunos van a decir, no pueden cambiar. Y tenemos que entender que ese es un asunto en el cual debemos tener mucha sensibilidad. Muchas de las personas que practican la homosexualidad han sido abusados sexualmente por hombres cuando eran niños. No todos, pero muchos. Muchos han sufrido en diferentes maneras en sus vidas. Y no estoy en ninguna manera diciendo que debemos atacar a aquellas personas. Debemos hablarles con amor. Pero quiero que sepan que sí pueden cambiar. Cristo puede salvarlos, puede liberarlos de eso. Hay miles de personas que han salido de la esclavitud de la homosexualidad. Miles de personas que han escapado de eso, que se han casado con mujeres y que tienen familias normales y son creyentes fieles, y Dios radicalmente ha cambiado sus vidas. Entonces, esos realmente no son pretextos, no son objeciones legítimas. Y hay otros quizás que podríamos mencionar, pero creo que eso es lo suficiente para este
este momento. Vamos a anotar lo que Lot dice aquí en el versículo 8, porque creo que es importante para nosotros que tengamos esta perspectiva. Versículo 8. Lot dice, él acaba de decir, ustedes están haciendo algo perverso, esa perversidad. Y nota lo que dice Lot en el 8. Lot dice, yo tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. ¿Qué? ¿Qué está diciendo Lot aquí? En un momento está diciendo, ustedes son los pervertidos, y Lot está dispuesto a dar sus 2 hijas para que este grupo de hombres hagan con ellas lo que les plazca. Y creo que la lección para nosotros aquí es esta. Como creyentes, como seguidores de Dios, es fácil a veces ver a las personas como homosexuales. Los que andan en pecado, la homosexualidad sí es un pecado. Dios va a juzgar a aquellos que no se arrepienten de ese pecado. Pero es muy fácil para nosotros verlos y decir, ellos son los malos y nosotros no somos. Ustedes que han estado aquí por mucho tiempo saben que nosotros enseñamos lo que la Biblia dice, que no hay personas buenas y personas malas. Hablamos de todas las personas como malas y un Dios que es bueno. Y la única manera que alguien puede ser justo es por la justicia de Cristo, por medio de la fe, un regalo por la gracia de Dios. Así que la tendencia es decir, ellos son los malos, nosotros no somos tan malos como esos homosexuales, como esos adúlteros, como esos pervertidos sexuales. Les voy a decir algo, y no es que me gusta hablar de eso, para nada, prefiero no decirlo, pero creo que es importante. Yo, personalmente, y quiero que ustedes examinen sus propios corazones también. Cuando me casé con Julissa, físicamente yo era virgen. Nunca había estado con una mujer antes de esa manera, ¿verdad? Había tenido novias y hecho cosas que me arrepiento de haber hecho, pero nunca había tenido sexo con nadie. La primera vez fue con mi esposa y doy gracias a Dios por eso, por su misericordia, porque no es como yo soy muy buena gente o que yo era como un joven puro. Dios me protegió realmente, si quieren saber la verdad, fue por la gracia de Dios. Pero aunque yo físicamente era puro, Jesús dice, si un hombre ve a una mujer con lujuria, que es culpable de haber cometido adulterio con ella en su corazón. Y yo tengo que confesar, lo he confesado a Dios, gracias a Él me ha perdonado, ¿verdad? Pero yo he cometido adulterio cientos de miles de veces en mi corazón. Así que realmente yo no puedo ver a esas personas y decir, ellos son tan malos. Yo tengo que incluirme con ellos, es decir, yo soy uno de esos pervertidos sexuales. Yo merezco el castigo de Dios igual como ellos. Yo merezco la condenación igual como ellos. Y todos nosotros, si somos sinceros, en diferentes maneras de nuestra vida, sabemos que hemos fallado, que hemos sido culpables de romper la ley perfecta de Dios. Así que no debes pensar que tú eres mejor. Eso nos ayuda a hablar con esas personas con amor, hablarles de la verdad, de su necesidad de arrepentirse de su pecado, pero reconocer que nosotros solamente somos diferentes por la gracia de Dios. Y uno puede preguntar, Natán, realmente, como ven en este pasaje, Dios va a destruir a esta ciudad. ¿Realmente la homosexualidad es tan malo, tan pecaminoso, que merece eso, fuego del cielo para destruir esa ciudad? ¿Realmente tus pensamientos pervertidos, hacer en tu mente los pensamientos sucios que has tenido, realmente son tan malos que tú mereces el infierno? Esas cosas que yo he pensado, tú dices, ¿realmente me condenan al infierno? Pues, ¿realmente es tan grave eso? ¿Realmente es tan serio ese pecado? Pues Cristo tuvo que morir por ese pecado.
Por esos pecados Cristo, Dios mismo murió. ¿No contesta eso la pregunta? Que el Dios Todopoderoso del universo estuvo dispuesto a morir por nosotros para liberarnos de ese pecado. ¿No nos habla ese hecho de la gravedad del pecado? Que es algo que Dios odia tanto que estuvo dispuesto a entregar su propia vida. Que Dios Padre estuvo dispuesto a enviar a su propio Hijo para ser clavado en una cruz, sufrir una de las muertes más horribles que hay para salvarnos de ese pecado. Primero de Corintios, capítulo 6, no tienen que buscarlo, pero lo leo. Dice en el versículo 9, ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ahí soy yo, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cómo entonces podemos ser salvos? Creo que todos nosotros podemos incluirnos en estos versículos. ¿Qué es la clave? El versículo 11 dice, y eso eran algunos de ustedes. Todos nosotros podemos incluirnos en este grupo de personas. ¿Cómo podemos ser salvos? Dice que esas personas, los que practican esas cosas, heredarán el reino de Dios. Perdón, que no heredarán el reino de Dios, es importante. No sean engañados. No heredarán el reino de Dios. ¿Cómo entonces podemos ser liberados? El versículo 11 dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados y han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo soy un pervertido sexual. Ustedes pueden decir, yo no voy a regresar a esa iglesia porque el pastor ahí nos ha confesado que tenía una mente sucia, que había pensado sexualmente de miles de mujeres. Si soy sincero, probablemente llegan hasta miles de mujeres. ¿Okay? ¿Cómo puedo llegar a esa iglesia si el pastor es así? Pues la clave es que yo era así, pero he sido lavado, he sido santificado. Dios me ha hecho santo. Pueden decirme San Natán si quieren. No tiene que ser, no sé qué. Dios me ha hecho santo y Dios me ha justificado. ¿Qué quiere decir eso? Que a los ojos de Dios, Él me declara sin culpa. Dios me ve a mí como si nunca hubiera pecado yo. ¿No es increíble eso? Él ya no ve esa perversión que yo tenía. Él me ve en la perfecta justicia de su Hijo Jesucristo. Y lo mismo es cierto para cada uno de ustedes que están en Cristo. Esos pecados del pasado han sido lavados, han sido quitados completamente por la sangre de Cristo. Y ahora el Espíritu Santo está viviendo en ustedes y los está santificando. Han sido justificados. Dios te ve y dice, Julián, en mi presencia es como si nunca hubiera pecado. Agustina, en mi presencia ella es perfecta. Yo la veo con la perfección de mi Hijo Jesús. A Felipa, a Erika, a todas estas personas aquí que están en Cristo, Él nos ve y dice, yo los veo con la perfección de mi Hijo Jesucristo. Porque Cristo pagó ese castigo por nosotros que nosotros merecemos. ¿No son buenas noticias eso? Amén. Amén. Versículo 9, vamos a seguir aquí en Génesis 19. Versículo 9. ¿Todos lo tienen? Quiero que la lean conmigo, por favor. No en voz alta, pero que me sigan. Entonces los hombres de la ciudad responden así: quítate de allí, Lot, aléjate. Le contestaron y añadieron: este ni siquiera es de aquí, y ahora nos quieren mandar. Pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. No se ve muy buena la situación para Lot. Pero los dos hombres
extendieron los brazos, eso es decir, los dos ángeles que habían llegado ahí, extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa, los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Luego le advirtieron a Lot: ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Vemos aquí como Lot había fracasado. Su testimonio ante esos muchachos que se iban a casar con sus hijas, ni lo creyeron, ni lo hicieron caso. Versículo 15. Así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot. Exclamaron: apúrate, llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas, y los sacaron de la ciudad, porque el Señor les tuvo compasión. Noten eso, ahí nos habla de la gracia de Dios. Los sacaron de la ciudad porque eran las muy buena gente, los más piadosos, porque el Señor les tuvo compasión. Versículo 17. Cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo: escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Noten aquí el versículo 18. Versículo 18, Lot dice: no, Señor mío, por favor, tú has visto con buenos ojos a este servidor tuyo, y tu lealtad ha sido grande al salvarme la vida. Pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. Versículo 20. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme. ¿Por qué no dejan que me escape hacia allá? Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré a salvo. No somos como Lot a veces, no tenés. Lot quería vivir ahí en Sodoma y ahora Dios está destruyendo esa ciudad. Dice: huye a las montañas. Lot dice: por favor, no a las montañas. Hay una ciudad ahí pequeña. Hay solamente unas pocas prostitutas allí. No es tan grande como Sodoma. Los clubs de striptease son muy pocas, unos 2 o 3 ahí. No hay tantas como en Sodoma, ¿verdad? No hay tanto pecado, no hay tanta perversión ahí. Por favor, envíame a esa ciudad pequeña. Tristemente, aunque podemos reírnos a Lot, creo que nosotros hacemos lo mismo. Antes yo veía la pornografía, Dios, yo sé, pero ahora nada, de vez en cuando me gusta ver películas que tienen escenas de sexo, pero realmente no las veo por esa razón. Solamente me gustan otras partes de la película, pero ya no veo pornografía. Es bueno, ¿no? O puede ser, antes yo tenía sexo con otras mujeres y ahora no, yo soy fiel a mi esposa, pero a veces sí me gusta recordar esas experiencias y pensar en él. Cristo fue clavado a la cruz para liberarte de esos pecados. Cristo, esos pecados condenaron a Cristo a la cruz. El que no tenía culpa por nosotros, los culpables. Pues yo soy fiel, puedes decir, a mi esposo, le soy fiel. Además, de vez en cuando tengo fantasías acerca de otros hombres, pero es una mente nomás. Cristo murió para liberarte de eso. La sangre de Cristo, la sangre de Dios mismo fue derramada para liberarte de eso, para salvarte de ese pecado. Y la libertad, hermanos, amigos, la libertad que Cristo nos ofrece es tanto mejor. No se engañen. Satanás, el ladrón, Jesús nos dijo, él viene solamente para robar, para destruir y para matar.
Pero Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida que Cristo ofrece es una vida superior. Lot fue engañado por las mentiras del enemigo. Pensaba que podía encontrar una vida mejor ahí. Estaba atraído quizás por el materialismo de ese lugar y como consecuencia, él perdió todo. Vamos a ver, nos dice que los ángeles solamente sacaron a él, su esposa y sus 2 hijas. Nos menciona el pasaje que tenía hijos también. Eso significa, porque es en pluralidad, que por lo menos eran 2 hijos. También sus yernos perdieron, por lo menos perdió a ellos. Pero vamos a seguir leyendo para ver qué más sucede. Versículo 21. Está bien, le respondió. También esta petición te la concederé. No destruiré la ciudad de que hablas, pero date prisa y huye de una vez, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por eso aquella ciudad recibió el nombre de Zoar. Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Ella fue una que amaba más al mundo. Tenía ese amor para ese lugar, esa perversión. Quizás era de Sodoma, no sabemos. Jesús nos advirtió en el Nuevo Testamento, acuérdense de la esposa de Lot. Acuérdense de la esposa de Lot. No debemos mirar atrás. El hermano Esteban habló de eso hace unos meses. Muchos de ustedes estaban aquí, no voy a entrar mucho en detalle ahí, pero por el tiempo vamos a seguir. Pero es una buena advertencia. La Biblia dice, en 1 de Juan dice, que ama el mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Que examinemos nuestros corazones. En versículo 27, sigamos leyendo. Al día siguiente Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. Tenemos un gran contraste aquí. Un hombre del Señor, un hombre que disfruta comunión íntima con Dios, que está enterado de las cosas que Dios va a hacer. Él había orado que Dios liberara a su sobrino de ese lugar. Más bien, Lot fue salvado por las oraciones de Abraham, no por sus propias oraciones o su propia conexión con el Señor, porque realmente parece que era un creyente que estaba viviendo alejado de la comunión con el Señor. Versículo 20, volvió la mirada hacia Sodoma, es decir, Abraham, volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura, y vio que de la tierra subía humo como de un horno. Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot, ¿ves?, de en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades en que había habitado. Bueno, qué triste esta historia, ¿no? Solamente van empeorando las cosas realmente. Aquí, en los siguientes versículos. En 1 de Corintios, no lo tengo en la pantalla, pero lo leo. Perdón, que no tuve tiempo para poner todos los versículos ahí. Pero dice en 1 de Corintios 3, 14 y 15. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Hay ciertos creyentes. Sabemos que hay un montón de gente que profesa conocer a Cristo y realmente no lo conocen. Pero esto indica que hay ciertas personas que realmente conocen a Cristo, pero no están produciendo muchas obras. Y dice que hay algunos que van a ser salvos, pero como uno que pasa por el fuego. Ese fue el caso de Lot. Pero dice, sí, fue un hombre justo, aunque no es difícil creer, pero fue uno como quien pasa por el, que es salvo, pero como quien pasa por el fuego.
Lot fracasó en su testimonio. Cuando fue a sus yernos, ellos se burlaron de él. Sus propios hijos, los ángeles ni los agarraron. A lo mejor ellos eran ahí andando en la ciudad como homosexuales también, no sé. Pero no estaban ahí en la casa, obviamente. Su esposa tuvo tanto amor para las cosas del mundo que ella fue convertida en una estatua de sal. Pero dio todo, además queda ahí con sus dos hijas. No tiene un testimonio ante el mundo. Cuando él habla con el grupo de los hombres, ellos, ay, pues, ¿quién eres tú para ordenar a nosotros, para mandar a nosotros? Ni eres de este lugar. Vemos que él había fracasado tanto en su testimonio como en su familia. Sus hijas, esas dos hijas suyas que eran vírgenes, ellas también sin duda habían sido contaminadas por la perversión de esa ciudad. Por ejemplo, podemos verlo aquí en el versículo 30. Como digo, las cosas solamente se empeoran aquí para Lot. Versículo 30. Luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus dos hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. Un día, la hija mayor, versículo 31, un día la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él, y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche emborracharon a su padre, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. La siguiente noche hicieron la misma cosa, la hija menor hizo lo mismo, y así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. Qué triste, ¿no? Cómo terminó la vida de ese hombre. Ahora Lot desaparece, no leemos otra vez de la vida de Lot. Desaparece de las páginas de la escritura como un fracaso realmente. Y en reflexión, no sé muy bien, no tenemos muchos detalles para estar bien seguros cómo era la situación de Lot en Sodoma. Quizás él sí hablaba con las personas que necesitaban arrepentirse y creer en el Dios verdadero. A lo mejor sí lo hacía, pero de todos modos sabemos que él no tuvo ningún impacto en la ciudad en la cual él estaba viviendo. No solamente eso, pero perdió a su familia en la perversión y a la muerte. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros aquí a esta ciudad. No es un accidente que nosotros estamos aquí y Dios nos ha colocado en este lugar. Y Él tiene un propósito, un plan para nosotros aquí, para impactar a nuestra ciudad, para alcanzar personas en nuestra ciudad con el amor de Dios, que puedan recibir el perdón de Dios, que podamos hablar con homosexuales y pervertidos y hablarles de Cristo y ver vidas transformadas. Y eso no es el trabajo mío solamente, sí es mi trabajo también, pero es el trabajo de cada uno de nosotros que conocemos a Cristo, de cambiar nuestra cultura, de cambiar nuestra ciudad, nuestra comunidad, por el poder de Dios, no por la política, no por demostraciones, marchando ahí con letreros y todo eso, pero por hablar de Cristo, por vivir radicalmente como un cristiano debe de vivir, sacrificando sus propias posesiones por el bien de los demás, compartiendo con los demás, amando a las personas que no merecen amor y que no queremos naturalmente, que no queremos amar, viviendo en comunidad, orando juntos como una familia y teniendo sueños juntos de cómo podemos ver a más personas en nuestra comunidad llegar a conocer a Cristo. Y como les digo, nos acercamos este próximo domingo, el domingo de la resurrección, y muchas personas están más dispuestas a llegar a la iglesia. Tenemos que estar orando, estar aprovechando de esta oportunidad para hablar con las personas. En Romanos 12:2 dice: no se amoldan al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Lot y su familia fueron, como dice aquí, amodelados al mundo actual. No eran transformados por la renovación de su mente. Nosotros o vamos a ser como Lot,
vivir como cristianos en medio de una generación perversa y no tener ningún efecto, y cuando Cristo regresa va a haber personas que eran nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, que van a sufrir el juicio de Dios. Y yo sé que Dios es soberano. Dios es soberano, pero estamos hablando de nuestra responsabilidad como seres humanos, de hablar. Y que hay personas que van a sufrir el juicio. Dios nos ha escogido a nosotros para ser los instrumentos de su amor y llevar las buenas noticias de Cristo a ellos. Así que piensen en esas personas, muchos de ellos lo que les espera es el juicio eterno. Dios no quiere eso. Él quiere que nosotros estemos activos orando por ellos, orando por esas personas, deseando su salvación, amándolos radicalmente, sacrificialmente, para que lleguen a conocer a Cristo. Escuchen lo que dice en Mateo 5. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Cada uno de ustedes que son creyentes aquí, Jesús dice en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Carlos, ustedes la luz del mundo. Rocío, ustedes la luz del mundo. Mario, eres la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo, pero no solamente como individuos, como un grupo juntos, como una iglesia santa para Dios. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Dios quiere que nuestra iglesia sea como una ciudad en lo alto de una colina. Que todas las personas pueden ver aquí los atributos de Dios reflejados entre nosotros. Que pueden ver el amor de Dios, la justicia de Dios, el perdón y la compasión y la rectitud de Dios demostrado entre nosotros. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, pero por el contrario se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaban al Padre que está en el cielo. ¿Es lo que están haciendo? Parece que Lot no hizo muy buen trabajo de eso. Nosotros estamos llamados a brillar nuestra luz ante las personas, para que puedan ver las buenas obras de nosotros y glorificar a nuestro Padre, llegar a nuestro Padre Dios, ser rescatados de la ira y perdonados, reconciliados por medio de la sangre de Cristo. Es lo que Dios desea que nosotros hagamos, que seamos luz en medio de las tinieblas. También nuestras familias. Lot fracasó como padre. Padres, hombres aquí que son padres, ¿están pastoreando a sus familias? ¿Están leyendo la Biblia con sus hijos? ¿Están orando con sus familias? ¿Madres también lo están haciendo? ¿Hombres están orando con sus esposas cada noche? Hablando con ellas, viendo qué son sus necesidades espirituales, orando y suplicando por el bienestar de sus hijos, que crezcan a ser hombres y mujeres de Dios, que puedan hacer un gran impacto en este mundo para el reino de Dios. ¿Es su deseo más grande para ellos? ¿Estás demasiado distraído con los asuntos del mundo, como Lot, quizás ahí distraído siendo un gobernante en la ciudad? ¿Se descuidó posiblemente de sus hijos? Como resultado, vemos lo que sucedió. ¿Estás haciendo lo mismo? Yo me hago la misma pregunta. Yo he sido culpable. En estas semanas Dios me ha hablado que necesito tener mejor mis prioridades. Yo les mencioné eso hace unas semanas. Yo necesito estar pasando más tiempo con mi esposa, más tiempo con mis hijos. Porque esa es mi primera responsabilidad. Igual para ustedes. Entonces tenemos un gran privilegio. Es algo asombroso que tú y yo, pecadores, pervertidos, borrachos, estafadores, que somos, que éramos, ahora somos hijos e hijas de Dios y tenemos el privilegio de ser soldados de Cristo y avanzar.